Muchísimas gracias. Este es un compromiso de Aldo, de Tony y de Francisco Lorenzo. Yo no soy orador, no soy un especialista en José Martí, soy un simple periodista que pretende recoger en la medida de lo posible nuestra lucha contra el régimen totalitario y, por supuesto, rendirle tributo a la memoria de todos esos hombres y mujeres que dieron su vida, que ofrecieron su libertad y que continúan ofrendando todo lo que tienen a favor de la democracia y el derecho. Y entre todos esos hombres, entre todos los cubanos, hay un cubano que se destaca por encima de todos. No porque fuera un hombre perfecto, nada de eso. No porque fuera un hombre especial en el sentido de la distinción en relación a otros seres humanos, sino por su integridad, por su patriotismo, por la fuerza de sus convicciones. Martí se distingue por encima de cualquier otro cubano. Esa integridad, esa entrega a la causa de la libertad de Cuba, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de consideración, que lo llevó a entregar su vida a los 42 años. Les decía que José Martí es un cubano excepcional, un cubano que sintetiza nuestro sentido de nación. Es difícil encontrar en el continente americano, es difícil encontrar en cualquier otro lugar del mundo un hombre solo, una persona sola que simbolice un país. Nosotros tenemos un Simón Bolívar que no representa un país, representa un conjunto de países, un conjunto de naciones. Pero la singularidad de Martí en relación a Bolívar es que fue un hombre de una vasta creación intelectual, un hombre que independientemente a la labor patriótica que desarrolló, logró labrarse un espacio muy propio. Por lo tanto, de Martí se escribiría hoy, se hablaría hoy, aún en el supuesto caso de que no hubiese participado en la gesta independentista cubana. Y esto es único en América. Cuando hablamos de José de San Martí, y después vamos a entrar en materia, cuando hablamos de José de San Martí, lo unimos a la independencia de Argentina. Cuando hablamos de Simón Bolívar, lo unimos a la independencia de varias naciones de nuestro hemisferio. Sin embargo, cuando hablamos de José Martí, que lo unimos a la independencia de un solo país, también podemos hablar de un poeta, pero no de un poeta cualquiera, sino de un poeta notable. Podemos hablar de un intelectual sólido, de un hombre que se adelantó a su tiempo. Esa es la diferencia fundamental. Martí no es solo el político activo, el hombre dedicado, el hombre esforzado por la política. Fue también un creador, eso que decimos hoy, un intelectual comprometido, un artista de la palabra, un artista de los hechos. Ese fue José Martí. Por eso hay que preguntarse, ¿qué significa José Martí para nosotros? ¿Por qué Martí ha trascendido en el tiempo? ¿Por qué Martí es usado, a veces muy mal usado, por todos los cubanos que dicen que defienden los derechos y las libertades del pueblo de Cuba? Tenemos las antípodas morales, las antípodas éticas, las antípodas políticas de José Martí en Fidel Castro. Y Fidel Castro ha sido el cubano que con más mala intención ha usado la figura del apóstol, al extremo que lamentablemente muchas de las nuevas generaciones de nuestros compatriotas rechazan esa figura egregia, al extremo que hay una corriente revisionista entre un grupo de intelectuales cubanos formados bajo el régimen totalitario que pretende restarle a José Martí la dimensión política, la dimensión ética y hasta la dimensión intelectual que tuvo. Y no estoy hablando de ignorantes,
Estoy hablando de académicos cubanos que están dispersos por el mundo, que fueron formados bajo el castrismo y que tratan de quitarle a Martí esa visión que nosotros tenemos de él, que puede ser quizás en algunas ocasiones una visión demasiado edulcorada, una visión demasiado divina, lo que nos aleja del hombre como tal. Eso no es apropiado. No es justo que nosotros pretendamos encontrar en José Martí un santo, y en su momento Emeterio Santovenia, ese notable intelectual cubano, lo expresó: Martí no es santo, basta de santos. América lo que necesita son hombres, hombres con defectos y con virtudes, pero hombres comprometidos con la causa que defienden con honestidad. Y ese es el problema. Hay que buscar un punto medio, un equilibrio entre ese Martí que nosotros, algunos de nosotros creemos fieramente de que fue un santo, entre el Martí que hoy nos quieren quitarle sus valores, quitarles su altura, y el Martí real. Y a eso es lo que nos vamos a abocar. Voy a leer porque no es tanto, la letra es grande, no se asuste. La obra y ejemplo de José Martí ha sido, como decía, dolorosamente manipulada a través de nuestra historia por caudillos que han pretendido ser los intérpretes de su pensamiento. Ya mencionamos a Fidel Castro, pero es que también lo hizo Batista, es que también lo hizo Machado. Cuando los cubanos descubrieron a Martí 10 o 12 años después de nuestra guerra de independencia, no hubo un político que no se montara en la historia, en la imagen, en la obra de Martí, para tratar de aprovecharlo, de acercarlo a su sartén. Pero más allá de la gestión de esos políticos, José Martí está entre las personalidades más notables de nuestra historia como nación, pero no de Cuba, sino del hemisferio. ¿Por qué? Como decíamos antes, por la firmeza de sus convicciones, por su entrega a la causa independentista y a la patria como símbolo que eso nos identifica a todos. Pero también, repito, su talento, la universalidad de su pensamiento y la capacidad intelectual de la que hizo galas con solo 42 años de vida. Nosotros miramos hoy, y eso que estamos en el tiempo de la internet, estamos en el tiempo en que la comunicación, pues un terremoto lamentable y doloroso se produjo en Haití la semana pasada, creo que fue a las 4:35 de la tarde, y a las 4:36 ya el mundo entero lo sabía. O sea, lo simultáneo del suceso con la difusión es casi pegado, casi es una sola cosa. Martí, como el más dedicado y esforzado de todos los cubanos por alcanzar la independencia, habría sido, de cualquier manera, como dije hace un rato, un individuo notable por su capacidad creadora y por lo ecuménica de su gestión. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Martí estuvo entre los pioneros que eso hoy llaman globalización. En aquellos tiempos escribió más de 400 crónicas sobre América Latina, Estados Unidos y Europa. Abordó numerosos temas y los trató en más de un idioma. ¿No parece un hombre del siglo XIX? O sea, no parece un isleño, porque si nosotros vamos a Europa encontramos que un belga habla 3 o 4 idiomas, un italiano habla 3 o 4 idiomas, los españoles menos, los ingleses, todos los europeos por lo regular hablan más de un idioma. Martí tuvo esa, a pesar de ser un isleño y de una isla pequeña y empobrecida y colonia en aquel momento, fue capaz de elaborar un intelecto poderoso. Para aquellos tiempos en que viajar dentro del propio terruño era una odisea, José Martí fue capaz de visitar numerosos países. Para una época en que la comunicación no contaba con las ventajas del siglo XXI, nuestro apóstol escribió en numerosos medios de diferentes naciones y tuvo la sensibilidad, la solidaridad de no callar, más aún, siempre pasó ante los abusos, ante las injusticias, de la palabra a la acción. Nunca fue cómplice